Voy a decir algo que cuando empecé a investigar para este vídeo pensaba que estaba claro, pero ahora me parece que puede ser algo controversial. La Atlántida no existe. No es la isla de Santorini, no es el Ojo del Sáhara o las Islas Canarias o México, pero tenemos un buen trecho que recorrer antes de llegar a eso. La Atlántida no es algún mito ancestral que debamos buscar en varios lugares y escritos antiguos para ver cómo se formó. Sabemos perfectamente de dónde salió. De la cabeza de Platón. Es uno de esos mitos que a Platón le gustaba inventarse para explicar sus ideas, como el de la caverna o el anillo de Giges, que tal vez conozcáis por sus adaptaciones cinematográficas. Pero mientras esos dos se quedaron como analogías, experimentos mentales y cosas para inspirar películas y libros, la Atlántida se ha convertido en un cliché de la fantasía y la ciencia ficción, y la cosa que decimos que es cualquier ruina que encontramos por debajo del nivel del mar. Así que, ¿qué es la Atlántida de Platón? ¿Hay algo en esa historia que tal vez indique que es diferente a los otros mitos? ¿Que tal vez el filósofo estaba basándose en algún hecho histórico real? Bueno, la historia de la Atlántida la encontramos entre dos diálogos de Platón, el Timeo y el Critias, entre los que el personaje de Critias cuenta una historia que le contó su abuelo, que a su vez la escuchó de Solón, quien lo había escuchado de los sacerdotes de Neith en Sais, mientras estaba de visita en Egipto. La historia es algo así. Mientras Solón estaba en Sais hablando con los sacerdotes, empezó a hablar de Atenas y de los orígenes de su civilización. Y los egipcios básicamente se rieron de él por pensar que esas cosas eran antiguas. Porque realmente Atenas tenía una historia mucho más grande y gloriosa que habían olvidado. Pero por suerte los egipcios, al librarse de la mayoría de desastres naturales destruye civilizaciones, gracias al Nilo, habían conseguido guardar registros de aquellos tiempos. ¿Qué tiempos? 9000 años antes. Y la civilización egipcia es antigua, pero no tan antigua. Y que sepamos, nadie en la Tierra sabía escribir por entonces. Así que es imposible que esos sacerdotes egipcios tuvieran registros de aquella época. Pero eso no es importante para la historia de Platón. El caso es que Solón pidió ver los registros y los sacerdotes, como Neith es el equivalente egipcio a Atenea, accedieron. Solón leyó los registros y, detalle que Platón decide incluir, los egipcios habían traducido todos los nombres originales al egipcio, y Solón decidió hacer lo mismo y pasarlos todos al griego, que es la razón por la que todos los personajes de la muy no griega Atlantis tienen nombres griegos. Esto inspiró a Solón a escribir una épica que hubiese competido con la Ilíada y la Teogonía, si no fuera porque se distrajo reformando el sistema político y social de Atenas. Y os recuerdo que nada de esto sucedió de verdad, y que Platón se lo está inventando todo. Pero la historia de la Atlántida viene precedida por todo este contexto. Ya dentro de lo que sería la historia de la Atlántida, al principio de los tiempos los dioses se echaron el mundo a suertes. No como en la Ilíada, donde solo lo hacen Zeus, Poseidón y Hades. En esta participan todos los dioses, y Atenea y Hefesto les toca la región de Atenas. Y por esto el sistema de esta Atenas primitiva es prácticamente perfecto, y todos sus ciudadanos son un modelo ideal a seguir, donde hombres y mujeres cumplían con las tareas hacia las que se inclinaba su espíritu, y el diálogo se pasa la mayoría del tiempo describiendo a la casta guerrera, que también incluía a las mujeres, y que vivía separada del resto en la Acrópolis y no se dedicaba a nada más que la guerra. Estos atenienses primitivos rechazaban el lujo, la plata y el oro, teniendo el equilibrio perfecto entre la pusilanimidad y la prepotencia, y eran admirados por toda Europa y Asia por ser virtuosos y guapos. Pero eso es la tierra que les tocó a Atenea y Hefesto. A Poseidón le tocó una isla situada más allá de los pilares de Hércules. La mayoría de esta isla estaba llena de montañas, pero en su centro había un valle, y en este valle una colina, en la que vivía una joven llamada Clito, cuyos padres habían muerto. Poseidón se unió a Clito y tuvieron 5 pares de gemelos. Para proteger a su amante, Poseidón crió 3 anillos de agua rodeando el valle, dejando la casa de Clito en el centro. También hizo surgir 2 fuentes de agua, una fría y una caliente. La isla quedó repartida entre los 10 hijos. Con el mayor de ellos, Atlante, siendo el que se quedó con el valle, dio nombre a la isla y tuvo el título de rey supremo mientras el resto eran gobernantes de sus territorios. Hay una larga descripción de la riqueza de Atlantis. La isla tenía una gran riqueza natural que permitía alimentar de sobra a sus habitantes y al ganado. Y un dato que suele perderse en todas las versiones modernas de Atlantis, en la fauna local, lo que más destacaba eran los elefantes. Había muchos elefantes en la Atlántida.
Además, también eran ricos en la minería, porque tenían grandes minas de oricalco, un mineral solo segundo al oro en valor y que brillaba con destellos de fuego. Y aunque la abundancia de la Atlántida les daba más que de sobra para vivir, también habían conseguido conquistar gran parte de África del Norte y en Europa habían llegado hasta la Toscana. Conforme pasaban los años, los reyes iban añadiendo más lujos al palacio real, como si intentaran siempre sobrepasar a sus antecesores. Abrieron un canal de tierra que cruzaba los anillos que había creado Poseidón, conectando la capital con el mar. El templo de Poseidón estaba hecho de plata con columnas de oro y tenía una avenida con estatuas doradas de los grandes hombres y mujeres de la ciudad. Había baños nutridos por las fuentes de agua fría y caliente que había creado Poseidón, gimnasios e hipódromos, y en el centro de la Acrópolis una columna de oricalco en la que los primeros reyes habían grabado las leyes de la isla. Entre estas leyes estaba que los gobernantes debían ayudarse entre ellos cuando hubiese una revuelta. No podían matar a uno de ellos sin la aprobación de al menos la mitad del Consejo de Gobernantes y que el rey siempre debía pertenecer a la casa de Atlante. Pero aunque los primeros reyes eran hijos de Poseidón y por tanto medio divinos, conforme iban pasando las generaciones y el poder de Atlantis crecía, los reyes iban perdiendo su divinidad y haciéndose más y más humanos, hasta que prácticamente ya no tenían nada de dioses. Y esto es un problema, porque mientras eran en su mayoría divinos, no podían ser corrompidos por la enorme abundancia que los rodeaba. De hecho, Platón escribe que soportaban el peso de sus riquezas como una molestia, pero la naturaleza humana se corrompe con mucha más facilidad. Así que los atlantes empezaron a creerse más y mejores que el resto, y esto alertó a Zeus, que decidió que tenía que enseñarles una lección. Así que convocó una reunión de los dioses y... aquí se corta la historia. Por si no lo sabíais, la historia original de la Atlántida está incompleta. Nunca llegamos a esa icónica destrucción que la ha hecho tan famosa. La razón por la que sabemos que eso pasa es porque en el Timeo, que es el diálogo que precede a este, se hace una especie de resumen de la historia que dice algo de este estilo. Los atlantes deciden seguir avanzando en sus conquistas, queriendo tomar Egipto y Grecia. Atenas, que recuerda que molaba mucho y era súper opachi, era la líder de toda Grecia, que consiguió unir a todos los pueblos griegos y enfrentarse a la invasión de los atlantes. Pero incluso en este tiempo mítico idealizado, los griegos son griegos, así que no consiguen mantenerse unidos durante más de 5 minutos, y acaban separándose y dejando solos a los atenienses. Estos, a pesar de ser abandonados por todos, persisten en su lucha hasta vencer sobre el imperio de la Atlántida, impidiendo su avance hacia el este y liberando a los pueblos que habían sometido en el oeste. Y un tiempo después, en un solo día y una sola noche, un terremoto hundió a la Atlántida en el mar y también a todo el ejército de Atenas. La destrucción de la Atlántida de Platón es apenas una línea. Esta línea, posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo tierra, y la isla de Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Y ya está. Eso es todo lo que tenemos de la famosa destrucción de la Atlántida. El mito de Platón ni siquiera está acabado. Y antes de explicar por qué nos hemos obsesionado tanto con esta historia inacabada, vamos a hablar de esta historia de Platón. Lo que parece ser importante en el mito de la Atlántida, y digo parece porque la historia está incompleta y puede que estemos perdiendo los detalles, es el conflicto entre la Atlántida y Atenas. La historia es como la pequeña ciudad de Atenas logró la admiración del mundo al frenar una fuerza imperialista mucho más poderosa venida desde el oeste. Y si cambio oeste por este, puede que empecéis a ver de dónde sacó Platón la inspiración para crear Atlantis. Una de las cosas importantes que se ha perdido en el imaginario moderno de la Atlántida, pero que queda muy claro en la obra de Platón, es que la Atlántida es bárbara. Y la imagen que nos viene a la cabeza cuando pensamos en bárbaros es brutos incivilizados. Pero para los griegos, los bárbaros por antonomasia son los persas, a los que la xenofobia griega podía acusar de muchas cosas, pero que no eran incivilizados precisamente. El problema de los persas a los ojos de los griegos no es que fueran salvajes, sino que no tenían equilibrio. Eran demasiado ricos, tenían demasiado poder, construían cosas demasiado grandes y controlaban demasiado territorio. Igual que Atlantis. Puede que no tengamos la descripción de Platón de la guerra entre los atlantes y los atenienses, pero es probable que se pareciera bastante a las batallas de Maratón y Platea.
De hecho, las descripciones que Platón hace de Atlantis se parecen bastante a las que Heródoto hizo de Babilonia, Susa o Ecbatana. Pero la Atlántida de Platón no solo está echándole flores a Atenas. La Atenas del mito no era la Atenas en la que vivía Platón, sino una versión idealizada. La Atenas en la que a Platón le gustaría haber vivido. La Atlántida estaba inspirada en Persia, pero también en la propia Atenas, porque Platón escribió después de que vencieran a Persia, y cuando Atenas también había empezado a sacar una vena imperialista bastante grande. No está recapitulando las glorias olvidadas de Atenas, está criticando a los atenienses, advirtiéndoles de que si no van con cuidado, acabarán como Atlantis. Hay muchas cosas que se contraponen entre la sociedad de Atlantis y la Atenas primitiva, porque al final lo que estaba haciendo Platón era enfrentar a dos sociedades ideales para mostrar cuál era superior, por lo que hay un montón de detalles relacionados con las ideas de Platón. Pero yo solo voy a destacar uno que no es necesariamente algo que tenga que ver con la filosofía platónica. La fuerza militar de Atlantis era marítima, mientras que la de la Atenas primitiva era terrestre. En esta historia, los atenienses no tienen una gran flota. Y esto es porque, al parecer, había una polémica contra la guerra marítima, que hacía perezosos a los hoplitas. Por eso he dicho que las batallas en las que se inspiraría Platón serían Maratón y Platea, no Salamina. Porque parte de lo que también está criticando Platón es que el poder de Atenas estaba centrado en su marina y su dominio del mar. Voy a cubrir una cosa más sobre el mito de Platón, y es algo que no he visto demasiado discutido. Todos los análisis de este mito suelen hacerlo desde el punto de vista de cómo se relaciona con las ideas de Platón, pero este no es un canal sobre filosofía, así que no es eso de lo que voy a hablar. El hecho de que la historia no esté acabada deja huecos bastante grandes cuando se tienen en cuenta ciertos detalles que se mencionan antes de que se corte. Y el que más me sorprende no haber encontrado a nadie discutiendo es que no sabemos realmente por qué se hundió la Atlántida. Sí, podemos suponer que fue por su corrupción e intento de dominar Grecia, pero hay un par de líneas que parecen contradecir esto. Poco antes de que el texto se corte, cuando se dice que Zeus ve que los atlantes se han corrompido, Zeus no tiene intención de destruir Atlantis. Literalmente, se dice que decidió aplicarles un castigo para que se hicieran más ordenados y alcanzaran la prudencia. Quiere darles una lección, no borrarles de la faz de la tierra. Y cuando Platón está introduciendo la corrupción de los atlantes, dice esto: ordenó y envió el dios contra nuestras tierras por la siguiente razón. Esta razón es que los atlantes se habían vuelto decadentes y soberbios, pero Platón no está diciendo que fueran destruidos por esto, sino que esa es la razón por la que los dioses enviaron a los atlantes a invadir Grecia. Por estas dos cosas, creo que el castigo que Zeus iba a proponer a los dioses no era la destrucción de Atlantis, sino hacer que Atlantis fracasara en su intento de conquistar Grecia, una forma de darles una lección a los soberbios atlantes. Puedo estar equivocada porque 1, no soy nada parecido a una experta en los escritos de Platón, y 2, el texto está incompleto. Pero hay una cosa más que hace que dude de qué fue lo que realmente provocó la destrucción de la Atlántida de Platón. Y está en la única descripción que tenemos de esa destrucción, la que ya os he enseñado antes. Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra, y la isla de la Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Daos cuenta que la primera cosa que se destruye en la frase no es la isla de la Atlántida, sino la clase guerrera de los atenienses. La destrucción de Atlantis es también la destrucción de los guerreros atenienses, que se supone que son los buenos de la historia. Me parece un detalle algo extraño que la mayoría de la gente ha decidido ignorar. Mi suposición es que podría haber pasado algo parecido a lo que pasa con Patroclo en la Ilíada. Después de vencer en Grecia, los atenienses se envalentonan y siguen persiguiendo a los atlantes hasta que llegan a la isla. Y puede que porque los atlantes no hayan aprendido la lección o porque los atenienses también se han pasado de la raya, todos se hunden en el mar por castigo divino. Pero esto es puramente especulación mía.
Y la verdad es que todo esto va a ser poco importante para lo que queda de vídeo, porque todo el mundo va a ignorar el tema de la guerra con Atenas cuando se empiece a buscar a Atlantis. Y supongo que ya podemos meternos en eso. Porque sí, Platón inventó la Atlántida. Es claramente una alegoría y no hay pruebas de que exista fuera de los textos de Platón. No hay fragmentos de esa épica de Solón o algún resto de esos documentos egipcios que supuestamente inspiraron a Solón. Entonces, ¿por qué siguen saliendo cada X tiempo noticias diciendo que puede que hayamos encontrado la Atlántida? Si nos quedamos en la antigüedad o en la Edad Media, la verdad es que la Atlántida no tuvo mucho impacto. Se la menciona aquí y allá, pero más que nada es porque es parte de los escritos de Platón, y Platón tiene prestigio. Así que cuando se menciona la Atlántida suele estar en el contexto de esta cosa se parece a eso que escribió Platón. Y aguantamos así más o menos hasta que llegamos a los finales del siglo XV, cuando el Renacimiento está renovando el interés por los clásicos y se está volviendo mucho más popular leer a Platón. Y mientras muchas personas estaban leyendo la historia de la Atlántida, ¡oh, mira por dónde resulta que hay un continente más allá de los pilares de Hércules y que tiene ciudades espectaculares y montones de oro! ¿Y si resulta que el mito de Platón nunca fue un mito? Y resulta que esto renovó el interés por el mito de la Atlántida, que además se hizo un hueco entre la propaganda española, porque había que justificar el derecho a conquistar el Nuevo Mundo, y aunque la excusa de no son cristianos, así que podemos hacerles lo que nos dé la gana, les iba muy bien, también había otros argumentos. Uno de ellos es que América era la parte de la Atlántida que no se había hundido en el mar, o que la Atlántida era una isla a mitad de camino que permitiría que se navegara con facilidad entre Europa y América. Los atlantes dominaban lo que había más allá de los pilares de Hércules. Esto incluye a América. Y también habían conquistado Europa hasta la Toscana, lo que incluye la península ibérica. Y si los reyes de los atlantes lograron escapar el cataclismo y refugiarse en la península ibérica, eso significaría que los reyes de la corona española son los descendientes de los reyes atlantes, que ya habían reinado sobre América. Así que los reyes españoles son los legítimos reyes de América. Y así es como usas una historia cuyo mensaje es de imperialismo mal, equilibrio y mesura bien, para justificar crear un imperio que tiene muy poco de mesura. Por cierto, este mensaje de que la Atlántida unía Europa con América funciona en las dos direcciones. E igual que se usa para justificar conquistar las Américas, también se usa para decir que no se debería ir por ahí matando, torturando y esclavizando indígenas si resulta que ellos también son los herederos del legado del Atlantis. Y esto se expande hasta que esos territorios colonizados empiezan a reclamar su independencia. Porque una forma de parecer más legítimo frente a Europa es si tienes alguna conexión con la Grecia clásica. Conseguir conectarse con Homero sería lo ideal, pero Platón no está nada mal. Así que la Atlántida se usó para que muchos territorios de América promovieran una conexión con la antigüedad clásica, y por alguna razón esta versión de que América es la parte de la Atlántida que no se hundió es la única que Disney parece conocer. Pero me he adelantado un poco, porque pasan bastantes cosas antes de que la Atlántida sea usada en el discurso de los nacionalismos americanos. Una de las cosas que se tienen que tener en cuenta para entender cómo la Atlántida acabará ganando tanta importancia es que el mito ya había cambiado un poco desde que lo escribió Platón, porque todo el mundo lo estaba mirando desde una perspectiva muy diferente. Y eso es por el cristianismo. Incluso si en el Renacimiento se renueva el interés por los clásicos y en la Ilustración se centran en el uso de la razón, la base de la cultura europea seguía siendo cristiana. El mito de Atlantis sería a través de un filtro cristiano. Y esto se carga una parte importante de la historia, porque la filosofía cristiana no entiende el tiempo de la misma forma que los antiguos griegos. Para los antiguos griegos, el tiempo tenía forma de círculo. El mundo pasaba por ciclos constantes, en los que era creado desde el caos, solo para después desintegrarse y volver al caos para que volvieran a hacer el mundo. Y esto seguiría repitiéndose hasta el infinito. En el cristianismo, que hereda esta filosofía en parte del judaísmo, el tiempo es lineal. El universo tiene solo un principio y vamos avanzando hacia el único final. ¿Qué tiene que ver esto con Atlantis? Pues que uno de los temas principales de la historia de Platón es esta naturaleza cíclica de las sociedades y el tiempo.
La Atlántida era una sociedad que existió en un ciclo pasado, un ciclo que los atenienses modernos han olvidado porque han pasado por varias fases de destrucción y renacimiento y las que han olvidado lo que sucedió en el pasado. Los egipcios son los únicos capaces de recordar los ciclos del pasado porque el Nilo los protege de los diferentes desastres apocalípticos que han destruido Grecia varias veces y por tanto pueden contarle a Solón la historia de la Atlántida. La idea de que el mundo está en una constante destrucción y renacimiento no funciona dentro del marco cristiano, en el que se conoce toda la historia. Está todo escrito en un libro que se llama la Biblia. Sabemos exactamente cómo se creó el universo y quién fue el primer hombre. Y es más, los reyes eran capaces de trazar genealogías hasta ese primer hombre y sabían exactamente cómo estaban emparentados con Adán. No hay lugar para historias o tiempos perdidos. Pero esto no impidió que la historia de la Atlántida se adaptara al marco cristiano. Y como en la Biblia sí que hay una historia sobre destrucciones catastróficas de inundaciones, la Atlántida quedó conectada con la historia de Noé y el diluvio universal. Y esto funciona más o menos en parte porque la historia de la Atlántida tampoco era tan popular. Sí, el Imperio Español podía usarla como propaganda y de vez en cuando alguien escribía una nueva teoría de dónde podía estar la isla perdida, pero no era algo excesivamente importante. Pero en el siglo XVII esto va a empezar a cambiar, porque a un sueco se le fue un poco la olla. Vale, la idea de que América era la parte superviviente de la Atlántida, o que la Atlántida fue el puente que unía a Europa con América antes de su destrucción, hizo que Atlantis se convirtiese en el eslabón perdido que conectaba el viejo y el nuevo mundo. Así que, si descendías de los atlantes, como supuestamente los reyes españoles, o aún mejor, eras Atlantis, tendrías derecho a gobernar sobre el viejo y el nuevo mundo. La Atlántida empieza a convertirse en una especie de cuna perdida de la humanidad, y como el cristianismo sigue siendo súper influyente, y se sigue queriendo encajar la Atlántida con la Biblia, hay quien dice cosas como que la Atlántida es Tierra Santa. Pero ahora imaginad que estáis en la Suecia del siglo XVII. La paz de Westfalia ha expandido el territorio que está bajo el control sueco, que ahora controla gran parte del comercio del mar Báltico. Suecia se hace cada vez más rica e importante en el noreste de Europa, lo que, como con todo imperio, hace que se quiera empezar a escribir una gloriosa historia que demuestre por qué siempre has molado y estás destinado a seguir molando. Además, hace un tiempo que un señor llamado Lutero había conseguido dividir la Iglesia, y ahora hay protestantes que no se hablan con los católicos, y Suecia es protestante. Por lo que si en su estrategia para demostrar que eran mejores que el resto, podían de paso alejarse de la sede del catolicismo que era Roma, mejor que mejor. Esto hace que a la hora de construir el discurso nacional no puedas usar la típica estrategia de conectarte con el Imperio Romano, lo que junto con la Iglesia Católica había sido lo que había creado la identidad de Europa. Así que, ¿cómo convences al mundo, y con mundo quiero decir básicamente Europa, de que eres el pueblo elegido para dirigirlo, cuando no puedes usar las estrategias clásicas y la historia de tu país está atada a los vikingos, que a pesar de lo que puede que penséis de ellos, no tenían el prestigio de los griegos y los romanos? Bueno, pues con la Atlántida. Y aquí es donde entra Olaus Rudbeck, alguien que a primera vista parece bastante normal. Era un profesor de medicina en la Universidad de Uppsala, de la que llegó a ser rector. Fue uno de los primeros en descubrir el sistema linfático, y en sus ratos libres también le interesaba la botánica. La cosa es que este científico, en principio respetable, también escribió un libro en el que defendía el nacionalismo sueco, argumentando que Suecia era la Atlántida, lo que hacía dos cosas. Una, unía a Suecia con la legitimidad que le daba el pasado clásico, que ya os he comentado cuando hablaba sobre América, y dos, ponía a Suecia en la posición de ser el eslabón que podía unir el viejo y el nuevo mundo. Si la forma tradicional de colocar a Atlántida dentro de la historia del mundo era encajándola como se podía dentro de la Biblia, lo que hizo Rudbeck fue colocarla dentro de las Edas, que son los poemas que recogen la mitología nórdica. Desde el presente, las teorías de Rudbeck suenan como locuras, especialmente si estás familiarizado con las teorías que rodean la Atlántida del presente,
porque muchas se originan aquí. La idea de que los escandinavos eran la civilización primigenia es algo que va a tener mucho éxito entre ciertos grupos. Pero en el contexto de la época de Rudbeck, tampoco es que estuviese haciendo algo tan extraño. Usar las etimologías básicamente inventadas para demostrar alguna conexión perdida es algo que se ha hecho 1.000.000 de veces. Los ingleses decían que el nombre de Bretaña venía de Bruto de Troya, y así era como se conectaban con el pasado clásico. Y en el prólogo de la Edad Menor, el nombre de Thor viene de Troya, porque resulta que era un príncipe de Troya al que después se confundió con un dios. Así que Ruthven dijera que un rey llamado Ate fuera en realidad Atlante no es algo tan raro. Lo que va a sacar esto de madre es lo que pasará después. En los siglos XIX y XX es cuando Atlantis se va a convertir en lo que es hoy. Un lugar que los escritores de ficción pueden meter en sus obras, una civilización perdida real que en algún momento los arqueólogos van a encontrar, y una conspiración según la cual los atlantes son la primera civilización que logró conquistar toda la Tierra y que los arqueólogos no quieren admitir que existió. Empezando por esa última, ¿recordáis lo de que no había historia perdida en el cristianismo? Bueno, poco a poco van habiendo descubrimientos científicos que contradicen esta idea. En el siglo XIX, disciplinas como la geología y la arqueología empiezan a formarse en sus formas modernas, y aparecen pruebas de que al parecer había historia antes de lo que dice la Biblia. ¿Cómo podía esto encajar dentro de las ideas que ya se tenían del mundo? Bueno, pues con la Atlántida. Tal vez sí que había algo en esa idea de Platón de que las civilizaciones se destruían y se olvidaba su historia. Atlantis pasó a ser más que el eslabón perdido entre América y Europa. Atlantis era esa civilización que había existido antes de la historia. Un imperio que había conquistado el mundo y celebrado la civilización antes de la Biblia, antes del Edén. Esto es lo que hace a Atlantis atractiva para el ocultismo, porque es un mundo perdido lleno de misterios, y aunque se hubieran decidido ignorar todos los detalles y lecciones del Atlantis de Platón, la idea de la Atlántida seguía unida a Platón, y eso le daba prestigio en el mundo esotérico del ocultismo, y también entre los científicos. Hablaré de los científicos en un momento, pero dentro del mundo esotérico. Como la Atlántida probaba que la historia del mundo y la ciencia tradicional habían estado equivocadas, podían seguir imaginándose qué más cosas estaban equivocadas, abriendo la puerta a locuras como no solo que los atlantes son los padres de todas las civilizaciones, sino que también tenían poderes mágicos. Y también estamos a finales del siglo XIX y principios del XX, por lo que hay cierto interés en probar que ciertos humanos son superiores al resto de humanos, y también hay varios intentos por conquistar el mundo, por lo que la raza mágica que llevó la civilización al mundo no tardó en convertirse en la raza aria. Y así es como los malos de las películas de Indiana Jones están conectados con la Atlántida. Y si sigues tirando destino, llega un momento en el que humanos con poderes mágicos se convierten en aliens. Y así es como completamos la programación del canal Historia. Vale, pero no eran solo los ocultistas y los nazis los que querían encontrar la Atlántida. Hoy siguen saliendo noticias todo el tiempo de que puede que esto sea la Atlántida. Y aunque tengan un poco de clickbait, no es tan loco creer que la Atlántida de Platón estaba al menos inspirada por algo real. Porque aparte de nuevas teorías sobre el origen del hombre y empezar a cambiar la forma básica en la que pensamos en la historia, al finales del siglo XIX, se encontraron los restos de grandes civilizaciones como Babilonia o Asiria, y la que yo creo que es más importante a la hora de hacer posible encontrar Atlantis, Troya, la ciudad de los poemas de Homero, era real. Si Troya, en la que supuestamente habían luchado héroes míticos como Aquiles, existía, ¿por qué no podía existir también la mítica ciudad de Platón? Esta teoría es la que ha evolucionado a que cada vez que encontremos una ruina bajo el agua o una isla medio hundida, se diga que es la Atlántida, o la versión de la Atlántida de tal sitio. Ha pasado un tiempo desde que he empezado este vídeo,
Así que creo que debería repetir que la Atlántida de Platón no existe y es una alegoría. Muchas de estas teorías de la Atlántida evitan este problema diciendo que son lo que inspiró la Atlántida, y no directamente la Atlántida que describió Platón. La más conocida es Santorini, que mucho antes de ser la isla que aparece en todas las postales de Grecia, explotó y se hundió en el mar. Y puede que esto contribuyera al declive de la civilización minoica. Si lees la historia de Platón, sobre todo con lo de las referencias a cómo los griegos perdieron la escritura y olvidaron su historia, cuesta no pensar en el colapso de la Edad del Bronce y la Edad Oscura. Y puede que Platón estuviese inspirado en el recuerdo que había quedado de cosas como Santorini o la Edad Oscura para desarrollar la idea de la Atlántida. Pero al mismo tiempo, la Atlántida se supone que es una historia diferente a eso. Platón dice que las historias más antiguas que Atenas es capaz de recordar son las de la mitología, el diluvio de Deucalión y las historias de reyes y héroes como Teseo. Y la historia de Teseo en particular ha sido interpretada como una versión mitificada de cómo los micénicos ganaron poder sobre los minoicos. La historia de la Atlántida de Platón pasa mucho antes de toda esa mitología. Es parte de la historia que ya no pueden recordar. El cataclismo de Atlantis, aunque buscara remitir al de Santorini, no era el de Santorini. Se supone que era algo mucho peor. A todo esto voy a añadir que durante todas estas épocas siempre ha habido gente tratando la historia de Platón como una alegoría. Nunca ha habido una época en la que se haya creído 100% que la Atlántida de Platón era real. Pero la Atlántida no se hizo famosa necesariamente por esa gente que creía que era real. Las noticias de tierras exóticas que llegaban a Europa por la colonización, unidas a cosas como esos descubrimientos de ruinas perdidas en el desierto, ayudan a ir formando el género de la novela moderna de viajes y exploración. Y la Atlántida no tarda en asentarse como uno de los tópicos de la naciente ciencia ficción. Al que siempre se suele citar es Julio Verne y su descripción de la sumergida Atlantis en 20.000 leguas de viaje submarino. La Atlántida de Verne son solo ruinas, pero Verne no fue el único que escribió una novela de ciencia ficción alrededor de la Atlántida. Y otros autores fueron en una dirección que hoy nos resulta muy familiar. ¿Y si Atlantis consiguió sobrevivir la catástrofe? ¿Y si sigue existiendo bajo las olas? En Atlantis de André Lori, un naufragio lleva al protagonista a descubrir la ciudad perdida, que ha logrado sobrevivir protegida por una cúpula transparente. Y también introduce otro de los tópicos de Atlantis, y es estar mucho más adelantada a su época, ya que la Atlantis de Lori tiene electricidad y otros lujos de la modernidad. Es a través de este tipo de novelas como se populariza y se da a conocer el mito de la Atlántida, y cómo se crea la imagen popular que tenemos hoy del continente perdido. Me gustaría acabar este vídeo recordándoos a alguien de cuyo libro hice un vídeo hace algún tiempo, Luciano de Samosata, porque la Atlántida es justo el tipo de cosa que estaba parodiando cuando escribió un libro sobre viajar a la Luna y batallas entre extraterrestres. Para los que no tengáis ni idea de qué estoy hablando, Luciano fue un escritor del siglo II que escribió un libro llamado Historia Verdadera, en el que parodia los libros de viajes de la antigüedad, y en el que básicamente se burla de todo el mundo antiguo. Al propio Platón le suelta un par de pullitas durante la historia. Pero la razón por la que quiero mencionarle es porque de lo que se está riendo Luciano durante todo el libro es de que haya autores súper prestigiosos que simplemente se inventen cosas que no pueden ser reales, pero que aún así haya gente que se lo crea porque son autores prestigiosos. Si lees los diálogos de Platón sin demasiado contexto, es muy fácil que salgas creyendo que la Atlántida existió de alguna forma, porque Platón se asegura de que su texto resulte creíble. Explica cómo es posible conocer una historia de la que no es posible que haya memoria, con que los egipcios la conservaron. Y los egipcios eran considerados uno de los pueblos más antiguos y no el más antiguo para los griegos. Además, ata la historia a figuras de prestigio como Solón, y explica cosas que podrían poner en duda su veracidad, como que todos tengan nombres griegos, que por cierto es una de las cosas de las que se burla Luciano. Así que no es una locura que se pueda llegar a pensar que Platón pudiera estar contando algo que pasó en realidad, porque lo describe como si pasara en realidad.
Ese es el peligro de muchas teorías de la conspiración, que muchas de ellas tienen una base, por pequeña que sea, que es real. Y la idea de la Atlántida mola, no solo porque sea una ciudad destruida por la ira de los dioses, sino porque tiene una parte de verdad. Sabemos que hemos perdido grandes partes de la historia, que hay civilizaciones de las que nunca sabemos nada, o de las que tenemos restos a los que podemos dar pocas explicaciones. Y añadimos a esto lo grande que es el océano y la cantidad de cosas perdidas que puede haber ahí que nunca encontraremos. Y al mismo tiempo la Atlántida es una ficción entretenida. ¿Qué más da si no es real? Es divertido imaginar una sociedad que una vez fue un gran imperio, pero que acabó destruida por su propia mano y que hoy se encuentra bajo el mar, apartada de este mundo al que una vez perteneció, y a pesar de toda la tecnología que tenemos, logra imitar todos nuestros intentos por encontrarla. Hoy, si he aprendido algo con este vídeo, es que no importa en qué parte del planeta Tierra vivas, probablemente vivas en Atlantis, porque creo que no queda un solo lugar en todo el mundo que alguien más o menos loco aún no haya acusado de ser la Atlántida.